Los bosques del norte de México pueden ser lugares peligrosos. Conozco a muchas personas en mi ciudad natal que contaron historias sobre familiares o amigos que se internaron en el bosque y no volvieron. Yo soy de Ciudad de Allende, una ciudad pequeña al sur de Monterrey. Y aunque ahora vivo en Estados Unidos, ese fue el lugar en el que pasé la mayor parte de mi vida. La razón por la que conozco todas esas historias es que es una ciudad pequeña, de unos pocos miles de habitantes, y en mi zona todos éramos como una familia. Todas esas historias y relatos me parecían algo ajeno, no le había pasado nada parecido a ningún familiar directo salvo alguna anécdota que me contaron mis abuelos, pero conocía a mucha gente que contaba las mismas historias, por lo que nunca supe qué pensar de aquello. Viéndolo en retrospectiva, en esos años aprendí que cuando existe una leyenda en muchos casos hay un hecho real que la respalda. Fue algo que aprendí cuando cumplí los 12 años, en el invierno de 2012. Por aquel entonces yo vivía con mi madre y mi hermano a las afueras de Allende en una casa relativamente grande cerca de un camping bastante popular en la ciudad y en los pueblos cercanos. Cada uno tenía su propia habitación y aún quedaban algunas vacías. La casa era heredada de nuestros abuelos maternos que la habían construido hacía años. Las paredes eran rojas, la forma era la de un prisma, lo que le daba aspecto de gran ladrillo. La carretera estaba construida de forma paralela a la casa. El resto de objetos que rodeaban la casa eran matojos y árboles excepto la camioneta aparcada delante que se veía desde mi ventana. Ese día estaba solo en la casa y casi había oscurecido, pero como no tenía que ir a clase al día siguiente decidí salir al campo justo delante de mi casa para ver qué insectos u otros animales podía encontrar. Era una costumbre que había adquirido durante el último año que había ido despertando mi interés en la vida salvaje. Un interés que no ha desaparecido hasta hoy que estoy estudiando biología marina en Estados Unidos. Me llevé una linterna para poder ver dónde pisaba, salí por la puerta y me adentré en la maleza. Aquella zona era una gran explanada llena de arbustos y de algunos árboles repartidos esporádicamente. Más allá, a una distancia de 1 kilómetro aproximadamente, se extendía un bosque hasta donde alcanzaba la vista. Seguí caminando hacia adelante. Lo único que se escuchaba eran mis pisadas sobre la hierba seca, y algún que otro crujido entre las ramas provocado por animales que huían ante mi presencia. Empecé a temer que estuviera haciendo demasiado ruido como para poder ver algo de cerca. Conforme pasaban los minutos, la luz del sol fue desapareciendo hasta que solo había la suficiente como para no chocar con grandes obstáculos. El cielo cambió de un color naranja a un azul oscuro. En ese momento oí algo grande deslizarse entre las plantas. Sobresaltado e ilusionado apunté la linterna en la dirección del sonido. Pude ver 2 pupilas reflejando la luz de la linterna como 2 puntos de luz entre los matorrales. Al acercarme con todo el sigilo del que fui capaz, me di cuenta de que era un pequeño ciervo a algo por el estilo, poco más grande que un perro. Me coloqué detrás de un arbusto y me quedé observando al animal durante unos segundos. Sorprendentemente no huyó a pesar de haberse percatado de mi presencia. Me quedé mirándolo aproximadamente durante 1 minuto. En ese momento algo comenzó, algo siniestro, antinatural. El ciervo emitió un chillido que me taladraba los oídos y huyó presa del pavor. El ambiente se sumió en un profundo silencio. Hasta el momento había oído el sonido de los grillos, pájaros y animales nocturnos. Sin embargo, a partir de ese momento aquel lugar perdió cualquier indicio de vida, como si se hubiera convertido en una zona fantasma. Lo único que escuchaba era mi propia respiración. Aquello me extrañó, pero no le di demasiada importancia, por lo menos no la que merecía. Fue entonces, cuando lo oí. Rompiendo aquel silencio abrumador, escuché el sonido que me perseguiría hasta el día de hoy. Lo escuché cerca, como si la fuente del sonido estuviera a unos pocos metros. Era un silbido, pero no un silbido normal. Se me estremecieron los huesos del terror, se me aceleró el pulso. Fuera lo que fuera, sentí que estaba en peligro y sin dudarlo eché a correr. Era aterrador. Las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, lloré del terror, pero lo hice en silencio. Fue algo instintivo, no grité. No quería que aquello que fuera lo que producía el sonido supiera mi posición. Finalmente llegué hasta mi casa, casi sin aliento. El silbido ya parecía más lejano y aquello ayudó a que dejase de dominar el terror y a pensar en lo que había pasado. Ya casi no podía escuchar aquel silbido. Cuando me paré a recobrar el aliento delante de la puerta, escuché los pasos de algo grande sobre la hierba corriendo a gran velocidad hacia mí.
No miré atrás, salí corriendo justo cuando el sonido de los pasos indicaba que aquello se encontraba sobre la tierra del camino en el que yo estaba. No aguanté más, grité y lloré mientras cerraba la puerta detrás de mí. Me preparé para sujetar la puerta cuando aquello la empujara o tratase de abrirla, pero no hubo golpes. Aquel día no pasó nada más, pero fue mi primer encuentro con aquella entidad. Durante los años siguientes nunca me interné de nuevo en la naturaleza detrás de mi casa, y mucho menos por la noche. Me costó explicarle aquel temor a mi madre y hermano, pero no opinaron demasiado al respecto. 5 años después, ya en el instituto, mis compañeros y yo nos estábamos tomando una época de descanso después de terminar el último curso. Solíamos reunirnos bastante por el centro de la ciudad. Aquello ayudó a olvidar viejos traumas, pero nunca perdí la costumbre de no salir por los alrededores de la casa a no ser que fuera completamente necesario y a plena luz del día. Esos temores se reavivaron con la noticia de que el viaje de fin de curso sería en el Camping Río Ramos, cerca de Allende, en pleno bosque. Los días siguientes dudé en cuanto a mi asistencia, pero al final me decanté por ir. La razón fue que recientemente empecé una relación con mi primera novia. Ella fue la que me convenció de ir. Finalmente iniciamos el viaje el sábado. Utilizamos un autobús para recorrer los pocos kilómetros entre la escuela y el camping. Unos minutos después de dejar atrás los últimos edificios, nos adentramos en el bosque a través de una carretera sin pavimentar. La gran cantidad de árboles a ambos lados del camino no permitía ver más allá de unos pocos metros. Yo iba sentado al lado de mi mejor amigo Carlos, intentando no mirar demasiado por la ventana. Carlos y yo estábamos jugando en nuestras Nintendos como de costumbre. El resto de nuestro grupo de amigos estaba hablando sobre algo relacionado con el próximo Mundial de Fútbol, y en la parte final del autobús estaba mi novia de aquel entonces, Sandra, con un grupo de chicas. El trayecto a través del bosque duró unos 10 minutos hasta que llegamos al camping. El recinto se encontraba en medio de un gran claro en el bosque, con una gran casa de color blanco en el medio. La casa contaba con varios pisos en los que supuse que nos alojaríamos al no haber ningún otro lugar disponible. Caminamos a través del pasto. Una vez en la recepción esperamos mientras nuestro tutor hablaba con una mujer detrás de un mostrador. Tras unos segundos, el profesor nos dirigió fuera de la casa y la rodeamos hasta la parte trasera, donde encontramos una zona de tiendas de campaña donde averigüé para mi disgusto que íbamos a pasar la noche. Cuando ya nos habíamos instalado, el profesor nos dijo que no estaba permitido cruzar la valla e internarse en el bosque porque eran las normas del camping. Aquello me confundió y alarmó, pero parecía el único que consideraba extraña e innecesaria aquella norma. ¿Cuál era el motivo? ¿Qué pasaría si cruzábamos hacia el bosque? Le di vueltas a la pregunta toda la tarde. Cuando al fin llegó la noche, todos pudimos contemplar el cielo estrellado gracias a que aquella zona estaba poco habitada y a la poca contaminación lumínica. Gracias a eso pensé por primera vez que el viaje podía haber merecido la pena. Después el resto de la clase se entretuvo realizando varias actividades cerca del bosque mientras yo me quedaba en la zona de tiendas tras algunos reproches de mi profesor y quejas de mi novia. Aunque estaba más tranquilo, aquello no bastaba para calmar el miedo que residía en lo profundo de mí. De todos modos no pensé que algo malo fuera a pasar. Cuando todos regresaron a las tiendas ya entrada la noche, cenamos alrededor de una hoguera y después fuimos a dormir. No me acuerdo cuántas horas pasaron ni de la hora exacta cuando me desperté de madrugada. Todo seguía oscuro y pasaba algo más. El silencio. No se escuchaba nada, ni a nadie. Miré a mi alrededor y mis compañeros estaban a mi alrededor, pero por alguna razón tenía la sensación de estar solo. Súbitamente, lo sentí. El terror, como una cascada de recuerdos liberándose en mi mente. Aquello, esa cosa, estaba de vuelta. El silbido que había escuchado hacía años y que había estado presente en mis pesadillas volvía a retumbar en mis oídos, más cerca que la última vez. Grité y desperté a todos para que lo escucharan. Yo sabía lo que significaba aquello gracias a mi pasada experiencia. El silbido sonaba cerca, por lo que el peligro no era inminente pero sí estaba presente. Mi profesor me preguntó qué era lo que pasaba y yo le dije que lo escuchara. Él me respondió que sería cualquier animal, pero yo sabía que no era así. Lo que me había perseguido años atrás y que producía ese sonido caminaba a 2 patas y era muy grande. No era un animal.
Varios de los alumnos comenzaron a andar hacia el bosque con linternas para ver si podían ver a aquel extraño animal sin ser conscientes del peligro que les aguardaba. Me dispuse a avisarles, pero me di cuenta de algo. Tomás y Rodrigo, dos de los alumnos, no estaban, y por lo menos desde hace un buen tiempo, porque nadie les había visto irse. Yo le dije al profesor que había que encontrarlos lo antes posible. Él accedió, aunque no entendía la causa de mi nerviosismo. Por suerte, Rodrigo contaba con un teléfono móvil de gama baja y el profesor tenía su número para casos de emergencia. Se alejó, los llamó, y para mi alivio parecía que le había cogido el teléfono al ver que el profesor hablaba con alguien. Intenté escuchar todo lo posible en vano. Me acerqué y puse la oreja. Escuché a Rodrigo decir que estaban buscando un animal que habían oído, pero que ya iban a volver porque lo escuchaban lejos y dudaban que lo pudieran alcanzar. Se me heló la sangre al oír aquello. Le quité el celular de las manos al profesor y les grité que huyeran, que lo que estaban buscando estaba justo a su lado aunque sonara lejos y que era peligroso. Ellos no lo entendieron. Cuando intenté volver a explicárselo, mis palabras fueron cortadas por un grito aterrador, más un rugido, que resonó a través del altavoz del celular del profesor, como un hombre mezclado con un animal. También se escucharon unas pisadas pesadas, como si un gigante estuviera caminando a metros del celular de Rodrigo. Oí a Carlos y Rodrigo gritar de desesperación y la llamada se cortó de repente. Tras ese suceso se alertó a la policía y la excursión se canceló. Se buscó a los dos chicos durante semanas, pero jamás fueron encontrados. El testimonio del profesor sobre el último contacto que hubo con ellos tampoco fue de mucha ayuda y no pareció que nadie se lo tomara muy en serio. Finalmente a los dos chicos se los consideró como desaparecidos. Pero yo supe lo que realmente pasó. Lo que les sucedió a ellos estuvo a punto de sucederme a mí. Unos pocos meses después abandoné mi ciudad natal para embarcarme en un viaje con el que esperaba poder recibir la formación que deseaba y conseguir el trabajo que había soñado. Puede que también fuera causa del terror, de no querer volver a aquel lugar, puede que incluso esa sea la razón principal. Actualmente intento no pensar mucho en ello, pero jamás he vuelto a Allende y cuando veo a mi familia son ellos los que vienen aquí. Escribo esta historia para que la gente sea consciente de los horrores que habitan en los bosques y que actúan de noche, no solo en México, sino por todo el mundo, y para que no sufran la misma suerte que muchos ya han sufrido.